¿Jesús es Dios o es hombre? Y los patriarcas, y por medio de quienes apareció el Cristo en la carne, que es Dios sobre todas las cosas, a quien son nuestras alabanzas y nuestras bendiciones, eternamente y para siempre. Amén. Carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 9, versículo 5. Hermanos y hermanas, que la gracia, la paz y la bendición de nuestro soberano, de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo estén siempre con ustedes. El día de hoy quiero que toquemos juntos un tema que me habían solicitado tratar desde la semana pasada. ¿Jesús es Dios o es hombre? Para muchos es difícil entender que Jesús sea a la vez Dios y sea hombre, es decir, que tenga dos naturalezas. ¿Por qué? Porque Dios es eterno, el hombre es temporal. Dios es todopoderoso, el hombre es frágil. Dios no tiene ni principio ni fin, el ser humano tiene un principio y tendrá un fin. Dios lo sabe todo, el ser humano no sabe casi nada. El primer texto que escuchamos hoy nos habla de forma explícita de las dos naturalezas. En cuanto al humano, el Cristo desciende de los patriarcas, pero dice que es Dios bendito sobre todas las cosas. En 1 Timoteo 3:16, el apóstol Pablo dice que Jesucristo es la manifestación de Dios hecha carne, es la manifestación de Dios en la carne. Otras versiones dicen, es Dios manifestado en carne. En 2 Corintios 5:19 dice el apóstol que en Cristo estaba Dios. En Juan 1:1 dice el apóstol San Juan, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En el versículo 14, el apóstol Juan dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero lo interesante es que en San Juan, en ese mismo capítulo 1, pero en el versículo 18, el apóstol dice, y escucha bien, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, el que está en el seno de su Padre, Él lo ha declarado. Jesucristo es llamado aquí en el texto peshita el unigénito Dios. En Colosenses 2:9, el apóstol Pablo afirma que nuestro Salvador es más que un ser humano, ya que en palabras explícitas del apóstol, en Cristo residía toda la divinidad, dice, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Recordemos que en el texto original la palabra que se tradujo como la plenitud significa todo lo que es, la totalidad, no una parte. En Isaías, el profeta nos habla de algo impresionante. Les voy a leer Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice, porque un niño nos es nacido. Ahí se está hablando de un ser humano. Un hijo nos es dado, y la autoridad está sobre su hombro, y su nombre será llamado admirable, consejero, poderoso Dios eterno, príncipe de paz. Nótese que se le llama un niño nos es nacido, y más adelante se le llama poderoso Dios eterno. ¿Cómo es posible que nazca y sea eterno, que sea un niño y que sea Dios poderoso? Porque Jesucristo es la manifestación en la carne de Dios. Es Dios manifestado en carne. Una sola persona, dos naturalezas. Vamos a ir profundizando en esto poco a poco.
Ya desde el capítulo 3, versículo 3 del Evangelio de San Mateo, encontramos que Yeshua, Jesús, es simplemente Yahweh, es Dios. Escuchemos: porque este es aquel de quien se habló por medio del profeta Isaías. Voz que proclama en el desierto, preparen el camino al Señor, allanen sus sendas. ¿Qué dice Isaías 40 del 3 al 5? Bueno, escuchémoslo directamente del texto para evitar ponerle o quitarle. Dice: voz que proclama en el desierto, restauren el camino a Yahweh, allanen en la planicie las sendas para nuestro Dios. Todos los valles sean rellenados y rebajados todos los montes y todas las colinas. El terreno escabroso conviértase en llano y el terreno escarpado en valle. Entonces se revelará la gloria de Yahweh y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yahweh ha hablado. Aquí el profeta Isaías dice que se prepara el camino, se allana el camino para Yahweh. Dice que toda la carne juntamente la verá su gloria, porque Él irá. Pero en Mateo 3:3 dice que al que se le prepara el camino y el que habría de llegar era Jesucristo, Yeshua. Yeshua es Yahweh encarnado. Como ya he explicado en otros videos, Yeshua, que es el nombre en arameo, el nombre verdadero de nuestro Salvador, significa Yahweh salva, Yahweh salvador. Pero bueno, vamos a analizar un poquito más esto, hermanos. En Mateo 4:2, nuestro Salvador tiene hambre. Esto como hombre. Pero en Mateo 14:19 da de comer a más de 5,000, a multitudes, como Dios. Como hombre, en Juan 8:57, no llegó ni a cumplir 50 años, pero como Dios, en Miqueas 5:2, es eterno. En Lucas, capítulo 2, versículo 16, el evangelista nos dice algo sobre su humanidad. Escuchemos. Y llegaron apresuradamente y encontraron a Mariam y a José y al niño acostado en el pesebre. Como hombre es un niño, pero en Isaías 9:6 es Padre eterno. En Hebreos 5:8 aprende. En Juan 21:17 lo sabe todo. Entonces, ¿qué pues? ¿Aprende o lo sabe todo? En Juan 4:6, el evangelista nos dice que nuestro Señor tiene unas características totalmente humanas. Dice: y allí estaba el pozo de Jacob. Cansado por el esfuerzo del camino, Jesús se sentó a un lado del pozo y eran como las 12. Una característica totalmente humana, cansado. Pero en Apocalipsis 1:8 se le llama todopoderoso. Y en Apocalipsis 2:1, texto peshita, se le llama todopoderoso. En Filipenses 2:7 se le llama siervo. En Apocalipsis 19:16 se le llama Señor de señores y Rey de reyes. Este Dios, este único Dios verdadero, habría de nacer de una virgen, Isaías 7:14, Isaías 9:6, y tiene su cumplimiento en Jesucristo, Yeshua HaMashiach, Mateo 1:23. Como hombre es un niño, Isaías 9:6. Como Dios es Dios poderoso eterno, Isaías 9:6. Como hombre, bueno, escuchemos mejor directamente el texto. Lucas 22:41. Como hombre, Él oró
Dice, él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra y poniéndose de rodillas oraba. Como hombre oraba. Como Dios, él responde las oraciones. Juan 14:14. Como hombre, él habitó la tierra. Juan 1:14. Como Dios, él creó la tierra. Juan 1:3-10. Como hombre, él lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. Juan 11:35. Como Dios, resucitó a Lázaro. Le dijo, sal afuera. Juan 11:45. Como hombre, él dijo, el Padre es mayor que yo. Juan 14:28. Como Dios, dijo, el Padre y yo somos uno. Lo importante de estos textos, amado hermano, es que entiendas que Dios es más grande de lo que nosotros podemos imaginar o entender, porque Dios, es infinito, y nuestro cerebro, que es finito, no puede comprenderlo. Jesucristo es verdadero Dios y es verdadero hombre. En Él no hay el menor error, la menor imperfección. Hay cosas que no podemos entender. Sin embargo, si han sido reveladas en su palabra, en las divinas escrituras, aunque no las entendamos, debemos creerlas y aceptarlas. Aún en la naturaleza hay cosas que no podemos entender y sabemos que son verdad. El que nuestro cerebro no nos permita entender una realidad no implica que sea falsa, implica simplemente que somos limitados. Te he citado constantemente textos donde se habla de que Jesucristo, Yeshua HaMashiach, es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero hay muchos otros textos. Juan 20:28, el apóstol Santo Tomás llama a Jesucristo Señor mío y Dios mío. Hebreos 1:3, es el resplandor de la gloria. Hebreos 1:6, manda el Padre eterno, Yahweh, que todos los ángeles del cielo adoren a Jesucristo. Puedo continuar con estos textos, hermano. Pero, en primer lugar, debes entender y aceptar que Jesucristo es verdadero Dios. Es eterno, es perfecto. En su nombre hay salvación. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Primera de Timoteo 3:16. Pero es también verdadero hombre. Como verdadero hombre, se cansa, come, llora. Es la carne de Jesucristo, el cuerpo, el que muere. Dios no muere, no puede morir, es eterno. Dios jamás murió. Murió la carne, el cuerpo de Jesucristo. A veces surgen en internet preguntas totalmente sin sentido, tontas. Como por ejemplo, si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? Dios es el siempre existente. No puede tener un principio porque ya sería creación. Él es el creador. Entonces Él no ha sido creado. Él simplemente es el creador. Siguiente. La Virgen María es la Madre de Dios. Bueno, aunque en la antigüedad se le dio ese título posiblemente en algún momento ayudó a clarificar algunos problemas. En la actualidad, lo único que hace este título es crear nuevos problemas. En un sentido estricto, hay que razonar. Juan 4:24, Dios es espíritu. Entonces, no tiene nada que ver con la materia. Siguiente, Dios es eterno. La Virgen María tuvo un principio. Dios
no tiene ni padre ni madre. La naturaleza humana de Jesucristo es la que tuvo una mamá, la Virgen María. La Virgen María es la madre del Salvador, la madre del Mesías. La Virgen María es la madre del cuerpo mortal, nada más. Esto no es ni denigrar a nadie ni engrandecer a nadie. Esto es llamar las cosas por su nombre, tal y como están en las divinas escrituras. Dios, amados hermanos, es uno. Dios jamás dejará de ser Dios. Entonces, cuando Jesús estuvo caminando con los apóstoles, ¿dónde estaba Dios? ¿Dios ya no estaba en el cielo? Dios, como Dios, no solo estaba en el cielo, en todas partes, pero estaba de una forma especial manifestado en Cristo, manifestado en la carne a través de Jesucristo. Hay muchas preguntas sin sentido, pero son sobre todo fruto, en primer lugar, de una falta de fe, de una falta de revelación de parte de Dios. En segundo lugar, también es fruto de una ignorancia bíblica, una ignorancia teológica. Te invito por este motivo, amado hermano, que escuche los videos que he publicado, los que publicaré en breve, sobre la naturaleza del Salvador, sobre la fe. En el próximo video voy a responder a una pregunta fundamental. ¿La Biblia qué enseña? ¿Enseña la doctrina, el dogma trinitario, o enseña la doctrina unicista? Y aparte explicaré cada una de ellas. Espero que estas predicaciones sirvan para defender la fe revelada en las Escrituras, para darle gloria al Altísimo y para la salvación de las almas. Te invito, amado hermano, que dejes tus comentarios, tus preguntas, y que si tienes alguna duda de algún tema me escribas y con gusto predicaré al respecto. Que el bendito Padre eterno, Yeshua, te bendiga, te guarde, te proteja a ti y a tus seres queridos hoy y siempre. Antes de despedirme quisiera terminar esta predicación, que para mí es muy especial y muy sagrada, con una oración. Oremos. Bendito Señor Jesucristo, te doy gracias porque me has permitido hablar en tu nombre y de tu nombre. Me has permitido exponer a través de tu palabra que tú eres un solo Dios verdadero, que tú eres verdadero Dios y verdadero hombre. Tú eres Dios manifestado en carne. Tú eres la plenitud de la deidad, de la divinidad. Tú eres nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Mesías, nuestro todo. Te doy gracias por esto. Te doy gracias porque me has concedido la revelación de tu nombre, y te pido que bendigas a aquellas personas que han de escuchar mis predicaciones o que las han escuchado. Bendice sus hogares, sus ministerios, su fe, su economía, su salud, y concédenos que todos juntos te sirvamos con un corazón entregado y generoso, que luchemos contra los ataques del maligno y que proclamemos en alto tu nombre ante todas las naciones, ya que no hay otro nombre por el cual podamos ser salvos más que por el tuyo, bendito Señor Jesucristo. Que tu gracia permanezca siempre en nuestros corazones, que la luz de tu palabra guíe nuestros pasos, y que todas las personas que han de escuchar el mensaje, la predicación a través de nuestros labios, reciban por tu unción la conversión
el arrepentimiento. Todo esto te lo pedimos, bendito Señor Jesucristo, por tu bendito, dulce y santo nombre. Amén.